Vamos a iniciar esta serie de 4 sermones. Hoy con la primera parte vamos a estar en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Y sin más, podéis acompañarme en vuestras Biblias a Mateo, capítulo 24. A ver, un momento. Estaremos leyendo los versículos que van del 1 al 28. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 28. Perdón, he dicho 4, 24, perdón, capítulo 24, perdón. Mateo 24, del 1 al 28. Aunque no vamos a estar considerando toda la porción, ¿bien? Pero nos va a dar un poco más de perspectiva. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición en esta predicación de su palabra. Señor Padre, Señor Dios nuestro, tú eres el Dios de todas las cosas, el Señor y dueño de la historia, aquel que decreta el principio y el final de todo. Y sabemos que nos encaminamos a la consumación, al final de la historia y al inicio de la gloria y de la eternidad. Gracias, Señor, por anunciarnos y avanzarnos estas cosas, porque anhelamos tu venida
deseamos tu regreso y queremos enfrentarnos a Él con gozo, con esperanza, ilusionados y dispuestos y perseverantes. Así que, Padre, te quiero rogar que tú empieces bendiciendo esta serie de sermones, que tú nos bendigas como iglesia y nos ayudes a tener un entendimiento más profundo y claro de lo que el Señor Jesucristo quiso decir en estas palabras y en las que iremos viendo en las semanas sucesivas. Señor, guía todo con tu Espíritu Santo. Quítanos todo prejuicio, toda cosa que creemos saber o no saber, y que escuchemos única y exclusivamente a tu palabra inspirada, guiada por medio del Espíritu Santo. Y que este sermón, como todos aquellos que predicamos, sirvan y sean para salvación de aquellos que están sin Cristo en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado leyendo hasta el 28, pero hoy nos vamos a centrar en los primeros 14 versículos. Mateo 24, del 1 al 14. Contaba el gran predicador Martyn Lloyd-Jones, en una ocasión, el gran también expositor Morgan Campbell estaba dando una serie de estudios allí en la iglesia que pastoreaba Lloyd-Jones. Y una noche antes de empezar, Campbell, antes de esos estudios, le dijo a Lloyd-Jones: fíjate en el aumento de la congregación hoy, hay un montón de gente. Y Lloyd-Jones le dijo: sí, ¿por qué crees tú que es esto? Y dice: bueno, hemos anunciado que voy a predicar acerca de la profecía y automáticamente la iglesia se ha llenado. Ocurre siempre, aunque es un tema que no trato en muchos de mis estudios, cuando trato de profecía, la iglesia se llena. Bueno, hasta cierto punto podemos decir que es comprensible, porque las cosas relacionadas con la profecía, especialmente aquellas que tienen que ver con la segunda venida, con el regreso de Jesucristo en gloria, son de gran interés para la iglesia a lo largo de toda la historia. Y menos mal que es así, y gracias a Dios que es así. Así debería ser siempre. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que el mismo Martyn Lloyd-Jones dice al respecto. Él escribió: la iglesia no puede recibir mayor consuelo que con la doctrina de la segunda venida en particular. Fue el consuelo que recibió la primera generación de cristianos cuando estaban en un mundo difícil y sujetos a persecución. Ha sustentado a los mártires y confesores en todas las épocas de la Iglesia. Esta bendita esperanza es lo que la Iglesia está esperando y al mismo tiempo es, por supuesto, el mayor incentivo para una vida santa. Pero, y es verdad, pero hemos de ser cuidadosos porque es fácil que caigamos en algunas trampas o peligros incluso a la hora de aproximarnos a esta gloriosa doctrina, a esta hermosa doctrina. Podemos dejarnos llevar por nuestros propios prejuicios, por nuestros propios temores o por habladurías. Pero es que, hermanos, cuando no nos acercamos a esta doctrina con el anhelo de buscar una mayor santidad, de parecernos más a Cristo, entonces estamos haciendo algo tremendamente equivocado. Porque además normalmente nos acercamos a esta doctrina siempre pensando en la cuestión del tiempo, del cuándo, del cómo, pero sobre todo el tiempo. Nos interesa mucho saber el tiempo. No es extraño que al final, y lo veremos en próximos sermones, el Señor se encargue de dejar muy claro que Él, mientras estaba aquí en la tierra, como hombre, no tenía ese conocimiento. Eso que nos sirva a nosotros de ejemplo, para andar buscando y rebuscando. Nosotros no somos como Él, ni siquiera cuando Él estuvo en la tierra, que fue un hombre perfecto y sin pecado. Por lo tanto, no podemos saberlo. No nos corresponde saber cuándo va a venir el Señor. Porque Él mismo dejó claro que en su humillación, en su despojarse a sí mismo como Dios, esa doctrina, humanamente hablando, Él no discernía el tiempo tampoco. Lo cual es misterioso, sí, lo sé, porque Jesús nunca dejó de ser Dios al mismo tiempo. ¿Bien?
Pero no nos entremezclemos en esto porque eso es otra doctrina distinta, ¿eh? Así que, hermanos, normalmente nos interesamos en el tema del tiempo, del cuándo. Y esto es algo que se ha manifestado especialmente, estaréis de acuerdo conmigo, en estos tiempos de pandemia en los que estamos. Si vais a las redes sociales, permanentemente os vais a estar encontrando, ya desde hace meses, pero aún continúa coleando el asunto, porque claro, no solo la pandemia y el COVID, son los resultados de esta pandemia y del COVID-19. Esos resultados no son más que un anticipo de que el advenimiento de Cristo es ya está. Empezamos a oír cosas como estamos en los últimos días, ahora sí que estamos en los últimos días. Bueno, excede el propósito de la serie, o al menos de este sermón, hablar acerca de lo que os voy a decir ahora. Pero voy a hacer un pequeño apunte y si luego tenéis más preguntas, me las podéis hacer personalmente. ¿Estamos en los últimos días? Sí. Pero estamos en los últimos días desde la primera venida del Señor Jesucristo. Estamos en ese periodo que la Biblia llama los últimos días. Y seguiremos estándolo hasta que Cristo regrese. O sea que eso todavía nos complica más las cosas. Porque si pensábamos que hay unos últimos días dentro de los últimos días, para saber que ahora sí que estamos en los últimos días, no tenemos ni idea. Estamos desde hace 2000 años prácticamente en los últimos días. ¿Bien? Y lo estaremos hasta que Él vuelva. Pero de nuevo, la cuestión de que si ahora sí el día se acerca está muy presente. Y de nuevo, queremos saber el tiempo preciso, o muchos quieren saber el tiempo preciso. Evidentemente a nosotros tampoco nos importaría saberlo, ¿no? Creo que estaría bien. Imaginémonos que ahora de repente tuviéramos una forma de llegar a saberlo. O que el mismo Señor se manifestara y nos lo dijera. Pues no estaría de más. A nadie le amarga un dulce, ¿no? Pero si esto no es así, si no lo sabemos, es porque el Señor ha querido que no lo supiéramos. Que no supiéramos el cuándo exactamente, recalco esto, va a venir el Señor. Porque las preguntas son siempre las mismas. ¿Cuándo aparecerá nuestro Señor? ¿Es inminente su venida? ¿Puede suceder en cualquier momento? ¿Es este el tiempo? Y de nuevo, lo hemos dicho antes, somos criaturas del tiempo, sujetos al paso del tiempo. Es normal que nos interesemos, y más porque sabemos que nuestra liberación, nuestra glorificación y la vindicación del nombre de Cristo están relacionados con esa venida. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha dicho a lo largo de los siglos aquel famoso Maranatá, ven Señor, y hasta lo cantamos. Así que es natural el interés, pero también es verdad que debido a este interés hay muchas personas que se han extraviado. Aún dentro de la Iglesia de Dios, aún hombres fieles de Dios han llegado a extraviarse, ya no vamos a hablar de las sectas, que por cierto muchas de ellas fueron iniciadas por personas que salían de las iglesias cristianas. Iglesias en las que por cierto ya se estaban empezando a enseñar según qué doctrinas equívocas acerca de la segunda venida en el siglo XIX. ¿Bien? Y de ahí aparecen los adventistas del séptimo día, de ahí aparecen los mormones, de ahí aparecen los testigos de Jehová, con ideas muy peregrinas acerca de los últimos tiempos y de las señales de la venida del Señor. Pero aún así, han habido personas piadosas y sinceras, amantes del Señor, que queriendo averiguar el tiempo, se han extraviado. Y es más, han extraviado a muchos, a muchísimos, porque muchos les siguieron, incluso muchos se fueron a una montaña a esperar al Señor. Puede sonar cómico, pero es real, y aún en algunos contextos sigue ocurriendo. Y esto, hermanos, no hace más que, ante la opinión pública, ante el mundo, acarrear un gran descrédito hacia la Iglesia. Acarrear gran descrédito hacia la sana doctrina bíblica, hacia esta gloriosa doctrina de la segunda venida de Cristo en poder y gloria. Y luego, aparte de estos, tenemos, especialmente en los últimos años, coincidiendo con la era de Internet, aquellos que han empezado a salpicar esta preciosa doctrina de la venida del Señor Jesucristo con las teorías de la conspiración.
los Illuminati, los reptilianos, el nuevo orden mundial, los MK Ultra, que si la Tierra es plana, que el hombre nunca fue a la Luna y que lo de la NASA es una farsa. Eso, sin olvidarnos del siempre recurrente microchip, palabra que suscita estremecimiento en la columna de muchísimas personas, el microchip. Y por supuesto, unido al microchip, pasamos a la actual situación de pandemia, la tecnología 5G y de que mediante las vacunas que está preparando las élites de este mundo, nos van a inocular una serie de nanorobots dentro de la sangre que nos van a poner fecha de caducidad y van a permitir que así nos dominen la mente y el cuerpo. Desde algún sitio, supongo que, no sé, en las Islas Caimán. ¿Pero esto qué es? ¿Y que haya cristianos prestando atención a esto? Decir que estas teorías conspiranoicas, por más que muchos conspirólogos, no sé si existe, me la acabo de inventar a lo mejor la palabra, muchos conspirólogos digan y se esfuercen además de salpicar todas estas teorías conspirativas con versículos bíblicos, todo esto no son más que construcciones humanas carnales. Añadiré, y demoníacas, están muy alejadas del espíritu de las Escrituras, están muy alejadas de las doctrinas del Evangelio. De hecho, en mi opinión, los cristianos deberían desecharlas completamente. Os animo a que así lo hagáis, a que las desechéis, si habéis sido seducidos por todos estos vídeos que pululan por la red. Pero vamos a ver, si precisamente el meollo, la médula de una conspiración es que nadie sepa que existe. Porque si se sabe que existe, vaya birria de conspiración, ¿no? Por eso las conspiraciones a lo largo de la historia han funcionado cuando han funcionado y cuando no las han descubierto y han fracasado. Pero no ahora todo el mundo sabe algo que tú no sabías. Pero yo sí que lo sé, porque lo he visto en Internet. Sí, también veo los descuentos del Media Market. No, hermanos, todo esto es demoníaco. Atenta a la verdad de la doctrina bíblica. Hermanos, esto sirve solamente para alejar a los cristianos de la verdadera doctrina bíblica, a los cristianos y a otros muchos que no lo son. Es demoníaco porque utiliza la vieja mentira edénica, además de mezclar verdades con mentiras y mentiras con verdades. Pero todas estas teorías, al final, si rascáis un poquito, vais a encontrar a muchos, vamos a decir, cristianos, y vamos a decir evangélicos, además, detrás, animándolas, promocionándolas, apoyándolas y a veces enseñándolas desde aquí. No desde aquí, me refiero, desde el púlpito. No puede ser, hermanos. Por lo tanto, el mejor termómetro para ver si nos estamos acercando debidamente a esta doctrina, si nos estamos acercando con el debido espíritu, es ver el efecto que el estudio de esta doctrina produce en nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, el efecto que produce en nuestras iglesias. ¿Produce vidas más santas? ¿Produce iglesias que reflejen mejor el Evangelio? ¿Producen un deseo de conocer mejor a Dios, de servir mejor a Dios, de ser más como Dios? Siempre que esta doctrina de la segunda venida aparece en la Escritura, hermanos, y cuando digo siempre es siempre,
También en estos dos capítulos, como iremos viendo, siempre que aparece en la Biblia esta doctrina de la segunda venida de Cristo, está relacionada con la santidad de su pueblo. Siempre. Nunca está separada de la santidad de la Iglesia del Señor y de nuestro esfuerzo por ser santos y perseverantes. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Al fin y al cabo, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de la segunda venida o en la segunda venida de Cristo tiene que purificar nuestras almas. Ahora bien, si ese no es el resultado, si no te produce más confianza, más paz, más gozo, más seguridad y más contentamiento, si lo único que produce en ti es curiosidad académica, o morbosismo, o ansiedad, o incluso miedo, hay algo erróneo y antibíblico en la manera como te estás acercando a esta doctrina. Porque es una doctrina para esperanza y gozo y posterior gloria del pueblo de Dios. Y la Iglesia, a lo largo de la historia, me vas a decir, bueno, pero es que es verdad, Javier, puede ser cierto lo que digas, pero hay muchas corrientes teológicas en cuanto a la segunda venida, ¿no? Sí, las hay. Pero vamos a hablar muy por encima de las tres principales. La primera es la que afirma que lo que Jesús dice en estos dos capítulos, 24 y 25 de Mateo, ya se ha cumplido, porque todo, absolutamente todo, apuntaba al año 70 de nuestra era, cuando los ejércitos romanos, mandados por Tito Vespasiano, destruyeron Jerusalén y su templo. Ya está, ya se ha cumplido. Ahora lo leemos y lo vemos como una curiosidad histórica, como cuando Isaías hablaba de la destrucción de Jerusalén en el 585 por manos de Nabucodonosor, pues ya está, ya se ha cumplido. Estos serían llamados los preteristas, ¿sí? Pero esperad, que hay otra corriente. Bien, la segunda, que dice que Jesús, al responder a la pregunta de sus discípulos de cuándo ocurrirían estas cosas y cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo, o de la era, o del siglo, cuando hicieron esta pregunta, Jesús está respondiendo y está dando una serie de señales que algunas aplicaban solo a la destrucción de Jerusalén, y ahí queda, y otras que aplican solo a la segunda venida. Bien, como que está el Señor usando dos tipos de profecías, una que se cumpliría más pronto y otra que se cumpliría mucho más en el futuro. Y luego está la tercera, que afirma que Jesús efectivamente en estos dos capítulos habla de esos acontecimientos, tanto de la destrucción de Jerusalén como de su venida para traer juicio en gloria a este mundo, bien, ¿de acuerdo? Pero que Jesús está usando imágenes, tipos, imágenes de la primera destrucción en Jerusalén como una especie de anticipo o como una especie de ejemplo de lo que ocurriría en su segunda venida, a escala mundial. Es decir, que para pintar el cuadro, que Jesús, como si fuera un pintor, para pintar el cuadro de su segunda venida, está utilizando la paleta de colores que usó para pintar la destrucción de Jerusalén. ¿Se entiende esto? Está usando símiles, aproximaciones. Bien, yo creo, hermanos, creo profundamente que en cuestiones escatológicas, es decir, en doctrina de las últimas cosas, ¿sí? En cuestiones escatológicas los cristianos hemos de evitar ser excesivamente dogmáticos, porque no está todo 100% claro. ¿Bien? ¿De acuerdo? Esto lo hemos de tener claro. Pero si me obligaras a decirte cuál es la corriente a la que yo me siento próximo, y de hecho es la que vamos a estar presentando en esta serie de sermones, os diría que es la tercera, y que además también os digo que es la más extendida dentro del pueblo de Dios. Es decir, que el Señor está hablando de dos acontecimientos, de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70, que está hablando de su segunda venida en gloria al final de la historia, pero que está
usando las imágenes de la primera venida como una especie de anticipo, de tipo, si se entiende esto, de lo que ocurriría en la segunda. De algo que ocurriría a un nivel más local, lo está extrapolando a un nivel más global. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿O me estoy yendo mucho por las ramas? Bien, pues esto es lo que creemos y confesamos mayormente por nuestros distintivos doctrinales en esta iglesia y por nuestra confesión de fe también. Aunque hay otras visiones al respecto, ¿bien? Y no necesariamente tienen por qué ser heréticas, ¿bien? Son diferentes formas de aproximarse, ¿de acuerdo? Así que, bueno, aparte, es lo que te digo, igual es tu forma de verlo, porque es la más extendida, normalmente dentro de la iglesia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición durante la semana. Me escribís, me llamáis, me enviáis audios, me enviáis correos electrónicos para preguntarme, ¿sí?, acerca de las cosas que vamos a estar viendo en estos 4 sermones. Dios mediante. ¿Qué está haciendo Jesús ahora al responder a sus discípulos? ¿Qué está haciendo? Jesús está haciendo uso de su oficio de profeta. Jesús es el mayor profeta de todos. Y aunque su discurso aquí quizá no es tan colorido como el que presentaron los profetas Isaías, Jeremías, incluso Ezequiel, o los profetas menores, aunque quizá no es tan vistoso, entendamos que Jesús no está escribiendo un libro de profecía con todo su contenido, vamos a decir, literario, como son esos libros. Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Entendemos que esto es un discurso? Y como es un discurso, Jesús no se anda tanto por las ramas como se andaban los profetas de antaño. Digo, por las ramas entre comillas. Es otro estilo. Esto es discurso, aquello es profecía, que tiene mucho de poética. ¿Bien? ¿Entendemos esto? De acuerdo, es importante también. Pero Jesús está haciendo uso de su oficio de profeta, como Isaías lo hizo, como Jeremías lo hizo y como todos los profetas del Antiguo Testamento hicieron. Él es el profeta. Y él está usando lo que llamamos, sí, ya sé que esto es un poco, escorzo o perspectiva profética. ¿Bien? Un escorzo es como mirar algo de escorzo, es una forma de mirar algo, ¿no? Escorzo, perspectiva profética, es decir, ¿qué está haciendo? Como hicieron aquellos hombres del pasado, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué hacían? Hablaban de asuntos que tenían que ver con algo que iba a ocurrir inmediatamente a la nación de Israel o de Judá, después con algo que esa misma profecía iba a cumplirse en la primera venida de Cristo en su encarnación, pero también eso mismo apuntaba a la segunda venida de Cristo y la consumación. O sea, es una profecía que además todas se escriben en futuro imperfecto, inconclusa. Es algo que se cumple en su tiempo, se cumplirá más adelante y se cumplirá al final de la historia. ¿Bien? El Señor está haciendo exactamente lo mismo. Os pongo una ilustración. ¿Habéis mirado alguna vez un panorama, un horizonte con montañas al atardecer? Y veis una cordillera, ¿verdad? Y pensáis, qué cordillera más bonita, ¿no? Y os parece que todo es como una misma cordillera. Pero a medida que a lo mejor os vais acercando, o a medida que la luz va brillando más, os dais cuenta que no es una sola cordillera, sino que es una que detrás tiene otra y que detrás hay otra más alta todavía. ¿Verdad que sí? ¿Os ha pasado alguna vez? Dices, vas con el coche y dices, pero si parecía una montaña, y luego descubres que has tenido que pasar 3 cordilleras, porque una está superpuesta a la otra, y descubres que son cordilleras separadas o montes separados. Esto es exactamente lo mismo que hacen los profetas, y esto es lo mismo que está haciendo el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Está presentando acontecimientos que ocurrirían pronto, pero que apuntan a un final completo y global en el futuro. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Y desde luego es imposible para cualquier exégeta bíblico, cualquiera, en desenredar toda esta maraña para decir, no, esto específicamente aplica a esta época y esto específicamente apunta a la otra, a la segunda venida. Por eso, hermanos, si al final tuviéramos que resumir estos 2 capítulos y tuviéramos que utilizar una frase clave, sería esta. Hermanos,
Estos 2 capítulos son una exhortación a la Iglesia de todos los tiempos a velar en vista de la segunda venida de Cristo como juez y galardonador. Es un llamado a la Iglesia a velar, a estar alerta, no a tener miedo, no a empezar a inventarnos cosas raras, no a empezar a ver qué dice Internet acerca de los acontecimientos. No, 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 no. Esto es un llamado a velar. El Señor viene. Y vamos a pasar ahora a considerar estas cosas, pero aunque es inevitable hablar de los acontecimientos que ocurrieron en el año 70, hablaremos de lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, Jerusalén y su templo, por parte de los romanos en el año 70, vamos a hacer un esfuerzo en centrarnos en los acontecimientos futuros, en su segunda venida. ¿Sí? Al fin y al cabo, hermanos, los resultados, lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70, no es más que el fruto de la reacción de la nación de Israel a la primera venida del Señor. Es una consecuencia, es una secuela, es la culminación de esa primera venida, en un sentido, porque la nación fue juzgada. La segunda venida es algo distinto, nuevo, a lo que apuntamos nosotros ahora, desde entonces. Y vamos a ver lo que nos dice aquí Mateo 24:1. Pues Mateo 24:1 nos dice que cuando Jesús sale del templo y se iba, se acercan los discípulos, qué curioso, a mostrarle los edificios del templo. Nos podemos imaginar a Jesús y sus discípulos saliendo de Jerusalén al atardecer y decir, ¿por qué le llaman la atención los discípulos a los edificios, ¿no? ¿Qué pasa, que Jesús no los había visto? No era la primera vez que estaba en Jerusalén. ¿Por qué llaman su atención a estos edificios tan hermosos y tan bonitos? Bueno, tiene sentido. Si os fijáis de las últimas palabras del capítulo 23, en el versículo 38, Jesús dice, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Caramba. Y esta expresión se refiere a Jerusalén, obviamente, pero esto afectaba también al templo y a todo el complejo de edificios que formaban parte de Jerusalén. Decir Jerusalén era decir el templo. Decir el templo de Herodes era decir Jerusalén. Si una cosa desaparecía, desaparecía la otra. Si una cosa era arrasada, quedaba arrasada la otra. O sea, es como si le dijeran, enseñándole estos edificios, Señor, ¿es verdad esto que dices de que en breve todo esto va a desaparecer? ¿Va a quedar desierto? Y ahora el Señor, en el capítulo 24, versículo 2, utiliza esta hipérbole. Atención que es una hipérbole, porque siempre vienen los graciosillos que dicen, no quedará piedra sobre piedra, sí, pero mirad el muro de las lamentaciones, quedó algo, quedó algo. Bueno, si no entendemos lo que es una hipérbole, pues estamos muy mal. El Señor está diciendo, no quedará piedra sobre piedra de todo esto que estáis viendo aquí, para señalar que efectivamente todo aquello sería arrasado completamente por los romanos apenas 40 años después. Y esta es una declaración solemne, porque el Señor utiliza el de cierto os digo. Cuando el Señor utiliza el de cierto os digo, el amén, amén, es que aquello era algo serio. Todo lo que dijo el Señor es serio. Pero hay cosas que revistieron más importancia que otras, y esta era algo de importancia capital. Sigue en el versículo 3, ahora, él sentado en el monte de los olivos, ¿bien? Ahora sí, lo vemos ahí sentado. Está sentado, nos podemos imaginar Jesús y sus discípulos allí sentados arriba del monte con todo el valle del Tiropeón y todo lo que había delante de él, toda la ciudad. Imaginaos la ciudad, aquella preciosa, con los tejados del templo que eran de oro, con todos aquellos patios enormes que eran de mármol pulido, refulgiendo bajo el sol del atardecer, ¿os lo imagináis? Todo aquello brillando. Todo estaba abarrotado, además, lleno de gente, se estaba celebrando la Pascua. Por eso también se fueron al Monte de los Olivos, porque no había sitio en la ciudad de Jerusalén, estaban acampando alrededor
de la ciudad estaba a reventar. Y ahora los discípulos no pueden más y le preguntan esto, ¿pero de verdad que todo esto va a desaparecer? Para los discípulos, hermanos, como para cualquier judío, es como si nos dijeran ahora a nosotros que mañana la ciudad de Barcelona va a desaparecer completamente. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? Te rompe los esquemas. Claro, a los discípulos les entraría la risa si lo hubiera dicho cualquier otra persona, pero es que lo había dicho Jesús. Jesús no se andaba con bromas. Su maestro no se andaba con bromas. ¿Que el Señor dice que todo esto va a ser arrasado? ¿Cómo es posible? Los judíos estaban además deslumbrados con el templo. Deslumbrados. De hecho, los historiadores coinciden que no ha habido edificio en tiempos antiguos tan impresionante como el templo que construyó Herodes en Jerusalén al principio de la era cristiana. El Talmud mismo, en uno de sus tratados, dice: el que no ha visto el edificio de Herodes, refiriéndose al templo, jamás en su vida ha visto un hermoso edificio. Así que al final estos 4 discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, en representación, era su círculo íntimo, pero en representación de los demás discípulos, rompen el silencio y le hacen esta pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El siglo es la era, ¿sí? ¿Entendemos esto? Tenemos nosotros un siglo como 100 años. Es una expresión un poco antigua de nuestra Reina Valera, se refiere a la era, al mundo, al periodo, al tiempo. ¿Bien? ¿Cuándo ocurrirá esto? Y es interesante porque fijaos que hacen la pregunta mezclando 2 cosas. ¿Os fijáis que mezclan la destrucción de Jerusalén y su venida? O el fin del mundo, mejor dicho. Para ellos pensaban, bueno, si se destruye Jerusalén, el mundo se acaba. Veían una relación. Bueno, estaban equivocados, pero solo en parte. Pues que es verdad que la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 no supuso el fin del mundo. Pero sí que hay una relación, una conexión, como vimos antes, entre las imágenes de aquella destrucción y lo que ocurrirá al final de la historia, al final de los tiempos. No sé si me estoy yendo muy por las ramas, ¿o qué? ¿No? ¿De verdad? Bien. Esta es la respuesta que el Señor les da a partir de los versículos del 4 al 12. Lo hemos leído, así que no volveremos a leerlo por mor del tiempo. Fijaos, habla de, muchos dirán, falsos profetas, ¿no? Diciendo, yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Se habla de guerras, se habla de hambres, se habla de enfermedades, de terremotos, de tribulación y persecución, aborrecimiento por parte del mundo, que muchos tropezarían y dejarían el cristianismo, que aparecerían muchos falsos profetas. ¿Sí? Todas estas cosas, dice el Señor. Y hemos de ser cuidadosos, hermanos, de nuevo, porque podríamos llegar a pensar que Jesús en estos versículos está dando señales incuestionables de que cuando alguna de estas cosas ocurra, el fin está cerca. ¿Sí? O que cuando habla de todo esto que habla, el Señor dice que todo esto forma como una señal monolítica. ¿Sí? Que ocurre esto automáticamente, cuando vemos una serie de estas cosas ocurriendo, automáticamente el fin está cerca. Pero hermanos, esto solo podemos decirlo en un sentido muy general. ¿Por qué? Porque cuando estos sucesos los cogemos por separado y los interpretamos como una señal del que el fin ya viene, de que el Señor ya está a la vuelta de la esquina, nos estamos equivocando. ¿Sabéis lo que está haciendo aquí el Señor, a diferencia de lo que muchos piensan? El Señor está diciendo, van a pasar todas estas cosas, pero no las toméis como señales de que el tiempo ya viene. ¿Entendéis esto? Que es precisamente lo contrario de lo que se hace. ¡Uy, una guerra! El Señor viene. ¡Uy, una pandemia! El Señor viene. ¡Uy, un terremoto! El Señor viene.
Sí, pero es que mira, hay una guerra en tal país ya allí y acabo de ver en las noticias que ha habido un terremoto en el sudeste asiático y el Señor viene. El Señor precisamente está diciendo, no, 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 vais a oír de todas estas cosas, pero todavía no vengo. ¿Veis la diferencia? Todo esto va a pasar, pero todavía no es el fin. Qué diferente forma de verlo, ¿verdad? Cuando parece que el Señor está diciendo, fíjate, fíjate, y cuando veas que ocurre, ya está. No está diciendo esto el Señor. Y creo que si uno hace una lectura desapasionada y objetiva, se da cuenta. ¿Son señales? Sí, pero señales erradas. No son señales de que ya viene. Por ejemplo, los falsos profetas o los falsos cristos. Hablaremos un poquito más de esto más adelante, pero falsos profetas. Jesús está hablando de falsos profetas y había muchos falsos profetas antes de que viniera el Señor y los hubo después de que viniera el Señor. Y atención, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por parte de los romanos, también hubieron más falsos profetas y falsos cristos. Está la famosa rebelión de Bar Kokhba en el año 135, una rebelión allí en Palestina contra los romanos, los pocos judíos que quedaron allí tras la destrucción del templo, se rebelaron otra vez contra los romanos y decían que Bar Kokhba era el Mesías. Y ya vemos en qué quedó todo aquello. Pero es que no fue el único, ni el último. No lo fue. Y todo esto ha seguido a lo largo de la historia. ¿Cuántos se han presentado ante el mundo como profetas y no eran más que farsantes? O eran personas equivocadas, no necesariamente farsantes. Personas que creían sinceramente que eran profetas de Dios y que hablaban en su nombre. Hay una gran religión hoy en día como el Islam, fundamentada en el hecho de que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y hay muchos movimientos pseudoproféticos o mesiánicos aún hoy en día. ¿Os acordáis de David Koresh y la masacre en la ciudad estadounidense de Waco? ¿Y la secta de los davidianos? ¿Os acordáis, no? ¿O los suicidios colectivos en la Guayana? Todo por seguir a personas que afirmaban ser el Mesías o el profeta. Pero aquí estamos, ¿no? Y atención, vendrán más. Y a medida que nos acerquemos al fin, vendrán más. Aumentará. Ha sido una constante los últimos 2000 años. Así que no podemos aisladamente considerar que esto es una señal en sí misma de que Cristo viene. Ya viene. Pero luego el Señor, fijaos, está diciendo, por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará, versículo 12. Pero claro, es que es verdad, debido al aumento de la maldad y de la corrupción moral y ética, es normal que los vínculos afectivos también se vean afectados. Siempre ha sido así, siempre ha habido periodos de decadencia moral a lo largo de la historia. Los hubieron antes de la venida del Señor, los hubieron antes de la destrucción de Jerusalén, porque el espectro político y social y religioso era caótico y corrupto, y ha seguido siendo así a lo largo de la historia. Y los cristianos, especialmente después ya de la destrucción de Jerusalén, entrando en el segundo siglo, tercero, en el cuarto, y hasta el día de hoy, nos hemos visto afectados aún como iglesia por la maldad de este mundo. Y muchos nos enfriamos, y muchos acabamos cayendo en las redes de las astucias y tretas satánicas de este mundo. ¿Recordáis las palabras del Señor en Mateo 10? Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Os acordáis el apóstol Pablo en su segunda carta, cuando está escribiendo carta a Timoteo, y está hablándole de los últimos días en los que ya estamos, y está diciendo, ¿cómo serían los hombres?
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, amadores de deleite más que de Dios. Y antes dice traidores, impetuosos, infatuados. ¡Wow! ¿Es esto que solo esté pasando hoy en día? ¿Está pasando hoy en día solamente? Hay periodos en los que parece que los valores morales y éticos están en alza, sí. Y hay periodos en los que vemos que están a la baja. Y esto es una constante en los últimos 2000 años. Y la Iglesia se ha visto afectada por estas cosas a lo largo de los siglos. Y sigue viéndose afectada. La Iglesia y sus familias siguen viéndose afectadas por la maldad de este mundo y cómo eso destruye sus relaciones familiares y cómo eso destruye el amor que debería de imperar entre ellos. Sigue ocurriendo hoy en día y seguirá ocurriendo. Así que no lo veamos aisladamente como una señal inequívoca de que el Señor viene. Solo habría que echar un vistazo a lo que fue en los tiempos previos a la caída del Imperio Romano para ver el auténtico desastre en lo moral, en lo ético, en lo familiar que se experimentó en el mundo, y la Iglesia estaba en medio de eso. Luego se nos habla de guerras. Bueno, esto ya es distinto, porque esto, wow, sí que hay muchas guerras. Sí, claro, es que no, ¿han dejado de haber guerras alguna vez? ¿Antes de la venida del Señor había guerras? Bueno, reconozcámoslo, cuando el Señor pronuncia estas palabras, Roma, el Imperio Romano, estaba inmerso en aquello llamado la Pax Romana, y que llega a su mayor esplendor hacia finales, podemos decir, del siglo I, pero ya, antes de finales del siglo I, ya empezaron a haber movimientos muy convulsos en el seno del imperio. Hubieron guerras internas, guerras civiles, una serie de altercados a nivel social. Por ejemplo, haceos a la idea, solamente en un año Roma tuvo 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. En un año. Se parece un poco a algo esto, ¿no? Pues lo dejamos ahí. No pararon de haber enfrentamientos civiles. Pero esto en sí mismo tampoco es una señal de nada. Sí, es una señal de que hay guerras y de que antes de la destrucción de Jerusalén, los discípulos oirían de guerras, más que todavía no es el fin. No es una señal en sí mismo, porque guerras, como hemos dicho, han habido siempre. Solo hemos de echar un vistazo a la historia de la humanidad. Echamos un vistazo al siglo XX, con sus 2 guerras mundiales. En los últimos 300 años, solo en Europa han habido 300 guerras. No hablamos de guerra por año, pero si las sumáramos, habría valido a guerra por año. Solo en Europa. Por lo tanto, aquellos que cada vez que hay un conflicto bélico corren al Mercadona a coger aceite, legumbres y latas de tomate y de lentejas, diciendo porque ya el fin viene, ya está aquí, se están equivocando. No porque el fin no vaya a venir, porque puede venir, pero esto no es un indicativo automático de que ya viene el Señor. Es un error cada vez que veamos un conflicto armado deducir que el Señor está a la vuelta de la esquina. Y después, alguien dirá, bueno, esto sí, esta es incuestionable. Terremotos, hambrunas, enfermedades, catástrofes, de esto habló el Señor. Sí, y es más, en los años que van del 60 al 80, después de Cristo, el Imperio Romano se vio sacudido por hambrunas, por ejemplo, ¿recordáis de las que habla el libro de Hechos? Que hay que hacer una colecta para ayudar a los cristianos en Jerusalén, ¿recordáis? ¿Sí? Pero hubieron muchísimas más, y un montón de catástrofes, y de huracanes, y de incendios y terremotos. Por ejemplo, en el año 79, ¿recordáis la destrucción de Pompeya al explotar el volcán, el Vesubio?
como sepultó completamente aquella ciudad. Y la lista de terremotos y de catástrofes a lo largo de la historia, y a medida que la ciencia de la sismología, cuidado, porque también es cierto que antes no había tanto registro ni control a nivel global, pero hoy en día los sismólogos, desde el siglo XIX especialmente, que se ha perfeccionado esta ciencia, tienen unas listas cada vez más exhaustivas de todos los seísmos que hay en todo el planeta. No paramos. Hay terremotos ahora mismo en muchos lugares del mundo, de mayor o menor intensidad, sin víctimas en algunos casos, o algunos con unas pocas, pero ahora mismo están teniendo lugar terremotos en nuestro planeta. Y han habido terremotos en los últimos 200 años que han sellado la vida de cientos de miles de personas. En el siglo XXI solamente tenemos el terremoto de Gujarat en la India, el de Bam en Irán, en Indonesia, Indonesia recordáis, ¿no? El famoso maremoto que arrasó en Indonesia, en Islamabad, en Pakistán, en Wenchuan, en China, en Haití, 500.000 de muertos, más los desaparecidos que no se contabilizan, en una isla como Haití. El terremoto de Katmandú en Nepal, estamos hablando de miles y miles de muertes y de daños. ¿Y qué podemos decir de las grandes epidemias y pandemias? ¿Qué podemos decir? Por cierto, esta pandemia, comparada con otras que hemos tenido en el pasado no muy lejano, es de risa. Y no me voy a ir a la peste bubónica o a la peste negra o a la fiebre amarilla o a las epidemias de tifus, de cólera, de viruela, de malaria, de sarampión, el ébola, no nos olvidemos, el SIDA. Epidemias y pandemias. La gripe española, la influenza, que hubo a principios del siglo XX, la gripe A, no hace mucho, ahora tenemos el coronavirus. Pero esta vez sí, porque todos vamos con mascarilla. ¿Habéis visto fotos de principios de siglo, cuando se dio lugar a la pandemia de la gripe española o la influenza? ¿Cómo iba la gente? ¿Os imagináis a los cristianos? Ahora sí que viene el fin. Ahora sí. Pues ya hace 100 años. Cuidado, hermanos, porque esto parece, mira, el pastor se parece a esos de los que habla el apóstol Pedro, que dice, ¿dónde está la prometida presencia de él? Porque desde el principio del mundo las cosas están igual. No estamos diciendo esto, por si alguien lo piensa. Estamos diciendo que estas señales en sí mismas, que llevan ocurriendo a lo largo de toda la historia, no son indicativos de que la vuelta del Señor está a la vuelta de la esquina. No. Son señales de que todavía no está a la vuelta de la esquina. Y no olvidemos una cosa, todas las guerras, las catástrofes, las enfermedades, no han hecho más que provocar, ¿qué? Hambrunas. ¿Y las hambrunas que han provocado? Enfermedades, pobreza, conflictos, que a su vez han generado otras enfermedades y han generado otras guerras. Y así estamos, permanentemente, mientras aguardamos la venida del Señor. Y una de las últimas cosas que quiero destacaros es la persecución y el abandono de la fe por parte de muchos. Jesús en los versículos 9 y 10, fijaos, está diciendo, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por causa del nombre de Cristo. ¿Os habéis visto? Seremos perseguidos por causa de su nombre, por causa de confesarle a Él, por causa de que estamos unidos vitalmente a Cristo. Por eso seremos perseguidos. Y por eso Satanás, usando este mundo y también usando nuestro propio pecado, nos persigue y quiere destruir a la iglesia del Señor. Pero no olvidemos una cosa, que el Señor ya ha vencido y nosotros con Él. Y la iglesia no será sacudida ni desaparecerá por causa de estos ataques. Y sí, así fue. Antes de la destrucción del año 70 por parte de las tropas de Tito Vespasiano sobre la ciudad de Jerusalén y su templo,
hubieron persecuciones a cristianos, hubieron traiciones a cristianos, pero no hace falta que nos quedemos ahí, podemos seguir después de aquello la historia de nuestros mártires. En la época apostólica, en la época postapostólica, en la época de los padres de la Iglesia, durante el Imperio Romano hubieron grandes persecuciones, por parte del Islam hubieron grandes persecuciones, y aún siguen habiéndolas hacia cristianos. En tiempos de la Reforma hubieron grandes persecuciones y masacres a protestantes. En la Alemania nazi, aquí en España durante el franquismo, en la Unión Soviética y aún hoy en día en muchos lugares, como Nigeria, en la que permanentemente se está persiguiendo y asesinando a nuestros hermanos, o en China, otro país comunista. Así que, hermanos, la persecución es una constante. La persecución del pueblo de Dios, y más a medida que el pueblo de Dios avanza en la tierra, es una constante. Pero también es cierto que muchos se han apartado de la fe, que muchos se han alejado del Señor en este tiempo. Y bien que lo lamentamos, bien que lo lamentamos. Pero tampoco es nada nuevo. Es algo que viene ocurriendo desde el principio de la Iglesia. De hecho, que el Señor diga, seréis aborrecidos de todas las gentes, esto literalmente en el griego es por todas las naciones, apunta a que no estaba hablando únicamente al primer siglo. Esto para aquellos que dicen que todas estas profecías se cumplieron en el primer siglo, con la destrucción de Jerusalén. No, es obvio que no se había predicado en todas las naciones. Tenía que haber una persecución mayor a nivel mundial. Esto es algo que apuntaba mucho más allá en la historia, hasta nuestros días, y quizás mucho más allá de nuestros días. El Señor está diciendo al final, hermanos, que todo esto son principios de dolores. A ver, todas aquellas que sois madres, sabéis diferenciar entre las contracciones y el parto, ¿no? Puede parecerse un poco la cosa, pero no es lo mismo, ¿verdad que no? Las contracciones empiezan a anunciar algo que ocurrirá. Claro, dices, bueno, yo no he tardado 2000 años en tener a mis hijas, ¿no? Menos mal, menos mal. Pero entendemos que no es algo inmediato. No es algo inmediato. Tiene su proceso. Tiene su tiempo. Son principios de dolores, son las primeras contracciones. El Señor nos dice que todo esto, estas señales, son solamente el principio, el aviso, pero no es el fin ya mismo. Pero es muy triste porque a pesar de la clara advertencia, clara y obvia advertencia que el Señor está haciendo permanentemente, muchos cristianos hoy en día, de nuevo, se dejan arrastrar por falsas predicciones o por el último predicador que de manera sensacionalista empieza a apuntar al fin de los tiempos de forma muy docta cada vez que hay una guerra, que hay una epidemia o que hay un terremoto. Hay iglesias para las cuales el Señor estaba a punto de venir 30 veces. Siempre hay algo en el mundo que es ahora sí, ahora sí. Hermanos, no cuestionamos el sano anhelo de nadie a desear la venida del Señor. Y como se suele decir, a levantar nuestras orejas cada vez que vemos que algo ocurre. Pero mucho cuidado con ir más allá de eso. Y ahora veremos por qué. Ahora veremos por qué. Todas estas cosas no son señales infalibles de que el Señor viene ya, pero todas estas señales, o señales erradas, como lo llama William Hendrickson, por cierto, todas estas señales erradas sí que tienen significado. No caigamos tampoco en decir, bueno, esto pues da igual, no pasa nada. Sí que tienen un significado. Son pequeños peldaños de una escalera que lleva a la consumación, que lleva a la venida del Señor en poder y gloria. Dios está llevando a cabo su plan eterno
mediante todas estas cosas. No son cosas que ocurren así como así. Dios está involucrado, y está involucrado para bien de su iglesia y para bien de la obra del Evangelio. Hay una relación. La hay, hermanos, la hay. Es más, como vamos a ver en los próximos sermones, Jesús nos avisó de que todas estas cosas llegaría a un punto en el que sí, estas cosas ocurrirían juntas, en lo que más tarde él llama, y lo veremos más adelante, la gran tribulación. ¿Bien? Hemos oído hablar de esa gran tribulación en la palabra, me alegro. Fijaos el versículo 33 de este capítulo 24, así también vosotros, escuchad esta expresión, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que sí que va a haber un periodo en el que todas estas cosas no solo se van a intensificar, sino que van a estar todas a la vez. Todas van a estar a la vez, en el periodo que conocemos como la gran tribulación. Bien, será breve, pero será grande, y será la antesala a la venida de Cristo. Y ahí estará relacionado también con eso la venida del anticristo, la persecución a la iglesia, ¿sí? Y la venida del Señor en poder y gloria para juzgar al mundo, a los vivos y a los muertos. Estas señales entonces serán más extensas y terribles que nunca, pero será por un breve tiempo. Y aquí están estas palabras de exhortación y advertencia, hermanos, que deben interesarnos casi más que todo lo demás. Fijaos, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquellos de nosotros que a pesar de todas estas perturbaciones y de cosas horribles y persecuciones, permanezcamos fieles a Cristo, entraremos en la gloria. Estaremos con Él en su segunda venida y aún antes, si la muerte nos lleva, o estaremos con Él en el mismo momento de su venida, si es que transcurre a lo largo de nuestra experiencia vital aquí en la tierra. Pero la Iglesia en general, a lo largo de la historia, va a tener que convivir con todos estos desastres y con todas estas señales. Y va a tener que morir mientras todas estas cosas, hablo de las personas individuales, van a tener que morir mientras todas estas cosas ocurren. ¿Vamos a ser fieles en medio de todo esto? Porque luego está el otro extremo. Bueno, como estas cosas están pasando siempre, pues ya vivo como me da la gana. No. El que persevere hasta el fin, cuidado, tu fin no necesariamente es la segunda venida. Tu fin es el día que tu vida acaba en esta tierra. Y puede ocurrir, como decimos tantas veces, ¿puedes garantizar que dentro de 5 minutos vas a estar vivo? ¿Quién puede garantizarlo? Nuestro fin puede llegar en cualquier momento. ¿Habremos perseverado independientemente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Porque este es el mensaje principal de estas palabras del Señor. Vais a ver todo esto, pero no os dejéis engañar, no os deslumbréis, no os entusiasméis, no os amarguéis ni os asustéis. Sed fieles, perseverad hasta el fin. El fin de vuestra vida o el fin de la historia con mi venida. Pero perseverad hasta el fin. Jesús ha estado dando advertencias por todas partes acerca de estas falsas señales de la inminencia del fin. El Señor quiere que estemos pendientes a ellas, pero que no vivamos pendientes de ellas. El Señor quiere que nos fijemos, o quería que sus discípulos no se fijaran tanto en las rocas que iban a quedar derrumbadas del templo y de la ciudad santa en el año 70, sino en la gloria que les aguardaba. Y la gran comisión que tenían por entonces, de llevar el Evangelio hasta la parte más distante de la tierra. No mires a las ruinas, mira a Cristo,
Y lo mismo nos sirve para hoy. No miremos a las señales, miremos a Cristo, vivamos con fidelidad en medio de estas señales. Esa es la clave del mensaje del Señor, como iremos viendo en semanas sucesivas. De todas formas, el Señor no se ha olvidado de la pregunta, y yo tampoco, ¿eh? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? No, el Señor no se ha olvidado, y yo tampoco. Y quisiera concluir con el último versículo. Y cuando digo concluir de verdad, ¿eh? Yo sí que os puedo decir que dentro de 5 minutos habré concluido. Hermanos, me gustaría concluir este sermón con la primera de las verdaderas señales, porque la que viene ahora sí que es una verdadera señal de que el fin está cerca. Todas las demás son circunstanciales, pero esta sí que es una señal verdadera e inequívoca de que el fin está ya. Y dice, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuidado, no está diciendo y entonces inmediatamente, pero está diciendo que es necesario que esto ocurra para que entonces venga el fin. Jesús dice que los acontecimientos finales de la historia del mundo han de ir precedidos de la predicación del evangelio del reino a todas las naciones. A todas. Y los discípulos tenían que empezar a entender que eso no era cosa de unas semanitas, ni de unos meses. Los discípulos allí en el Monte de los Olivos tenían que entender, por la misma expresión de a todas las naciones, que esto iba para largo. Que el fin iba para largo con relación a su vida, a la vida que ellos iban a tener en la tierra. ¿Y qué es el Evangelio del Reino? Pues hermanos, el Evangelio del Reino es el reinado de Dios en tu corazón y en tu vida, recibido por gracia y mediante la fe. Esto es el Evangelio del Reino. Y esto no es una promesa del Señor a que todas las personas de las naciones van a escuchar el Evangelio y se van a convertir. No, 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 no está diciendo esto. O que van a haber grandes naciones convirtiéndose. No, tampoco está diciendo esto. No, 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 para nada. Lo que está diciendo es que en todo lugar de la tierra va a haber un momento en que el Evangelio estará siendo predicado y las personas recibirán ese evangelio para salvación o lo rechazarán para condenación. Pero lo recibirán en toda la tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor, ni más ni menos. Y el Señor está apuntando aquí a la era de las misiones, que siempre hablamos de que la era de las misiones empieza con William Carey en el siglo XIX, ¿no, hermanos? La era de las misiones empieza desde la venida del Señor, desde su muerte y resurrección y desde el día de Pentecostés especialmente, empieza la era de las misiones. La iglesia es misionera, si no, no es iglesia. La iglesia predica el evangelio, si no, no es iglesia. Los cristianos anuncian el reino de Dios y la salvación en Cristo, si no, no son cristianos. Y así lo vimos en la era apostólica, de nuevo, en la era de los padres de la Iglesia. Seguido, vale, en la Edad Media, en medio de una gran apostasía, cierto, pero el cristianismo avanzaba y llegó la gran luz de tiempos de la Reforma. Y luego los grandes avivamientos, y sí, la época de las misiones en el siglo XIX. Y hoy en día la Iglesia global, que gracias a Internet cada vez más llega más lejos con el Evangelio. No hace falta estar físicamente siquiera ya para llevar el Evangelio. Hoy la Biblia está traducida a 1400 idiomas y dialectos. El mensaje del Evangelio está llegando a más y más lugares que nunca, para salvación de unos y para condenación de otros. Y esto sí que es una señal. Esto es una señal viva. Y hermanos, y me gustaría concluir con esto. Formamos parte de esta señal.
estamos implicados irremediablemente en esta señal. El Señor Jesucristo, escuchad bien lo que voy a decir, vendrá cuando tenga que venir, pero Dios en su soberanía ha decretado que Él vendrá cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra, en todo rincón. ¿Qué estás haciendo tú para eso? Para que eso ocurra. ¿Qué estamos haciendo personalmente para que eso ocurra? ¿Estamos participando en el cumplimiento de esta señal o la estamos viendo de espectadores como las otras señales? Uy, mira, una guerra, una pandemia, uy, aquellos van predicando. ¿Así es como vivimos esto? Porque esta es la verdadera señal inequívoca, la primera que da el Señor en todos estos capítulos, acerca de que Él viene. Cristo vino a salvar un mundo en ruinas, hermanos, a un mundo de corazones en ruinas. Y si hoy estás sin Cristo, sin Él en este mundo, debes de arrepentirte y creer que solamente en Él hay salvación, porque lo contrario es el rechazo a Cristo y a su Evangelio, y eso implica condenación. Y como bien dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, no porque Él te condene, sino que tú te condenas a ti mismo, porque tus obras son malas y no quieres ir a la luz. Debes de arrepentirte y creer que solo en Jesús hay salvación. No lo olvidemos, el mundo no va a mejorar. La Iglesia es sal y luz y redime hasta cierto punto esta sociedad, pero el mundo es un mundo caído que va de mal en peor. Ni siquiera el avance del Evangelio va a mejorar este mundo. El mundo va a ir a peor hasta que el Señor regrese. No tengas esperanzas ni pongas esperanzas en este mundo, porque va a la ruina, como el Señor advirtió a sus discípulos de que Jerusalén y su maravilloso templo también se iba a la ruina. No te dejes deslumbrar por este mundo, ni por esas cosas supuestamente bellas de este mundo, porque van a ser ruina, no va a quedar piedra sobre piedra. Y de nuevo, a la Iglesia se nos ha dado el privilegio de participar en la señal, de llevar el Evangelio hasta lo más distante de la tierra, en esa gran comisión. En las misiones, pero también en tu vecindario, en tu casa, en tu puesto de trabajo, en tu instituto, en tu colegio, en tu familia no creyente. En las palabras, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay algo que está incluido y que no debemos olvidar. En la perseverancia de los santos está incluida la predicación del Evangelio del Reino a toda criatura, por parte de la Iglesia, pero la Iglesia está compuesta por personas como tú y como yo, y en nuestro perseverar está incluida la evangelización y llevar el mensaje de salvación a todas las personas, porque entonces, si perseveramos también en eso, entonces, y será entonces, vendrá el fin. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos acercamos a tu palabra con reverencia, con humildad y con mucho temor de alejarnos de lo que tú quisiste enseñarnos, Señor. Sabemos que hemos estado hablando de cosas difíciles y fuertes y a veces incómodas y que nos generan cierto desasosiego, pero ese no es el objetivo de tus palabras, Señor. Tú dijiste estas palabras a tus discípulos y por extensión a nosotros para que cobremos ánimo, para que alcemos nuestras cabezas, para que velemos, para que estemos vigilantes y para que perseveremos con gozo. Pues tú vienes, Señor, y te rogamos que vengas y que vengas pronto, o que el tiempo que pase, si ninguno de nosotros en su vida ha de ver esa venida, que tú nos hagas hombres y mujeres fieles a tu Evangelio, a pesar de las persecuciones, a pesar de todos los tumultos y perturbaciones de este mundo, de todas las pruebas, de todo lo que tengamos que sufrir. Ayúdanos a ser conscientes de que tú vienes y haznos fieles predicadores de tu Evangelio, estemos donde estemos y en todas las naciones, Señor. Bendice a tu Iglesia, Padre. Ayúdanos a entender todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.